El invierno medieval no era simplemente una estación fría del año. Era una amenaza real, una fuerza implacable que ponía a prueba la resistencia de aquellos que vivían en un mundo sin las comodidades modernas. El hielo no era solo un obstáculo en el camino, sino un enemigo mortal que acechaba en cada rincón de las tierras frías de Europa. Para la gente de la Edad Media, la llegada del invierno significaba un cambio radical en su vida diaria. Los ríos se congelaban, los campos quedaban cubiertos de nieve, y las casas se volvían frágiles, incapaces de resistir la presión del clima gélido. A diferencia de hoy, la gente medieval no tenía acceso a las tecnologías que hoy damos por sentado: sistemas de calefacción, ropa especializada para el frío extremo, o carreteras asfaltadas que facilitan el tránsito. No existía una infraestructura adecuada para protegerse de las inclemencias del invierno. Las ciudades, los pueblos y las aldeas, por lo general, no eran más que una serie de estructuras frágiles que dependían del clima para mantenerse de pie. Cuando el frío se desataba, era el hielo quien dictaba las reglas. Imagina por un momento un paisaje cubierto de hielo, donde la capa de nieve cubre todo lo visible, y las únicas huellas que se pueden ver son las de los animales o de los pocos valientes que se atreven a atravesar esos terrenos congelados. Los árboles, que durante el verano proporcionaban sombra y cobijo, ahora están despojados de sus hojas, sus ramas rígidas como cuchillas de hielo. Los caminos, antes transitables, se convierten en ríos de hielo, peligrosos y traicioneros. Los mercaderes que recorrían largos trayectos para llevar sus mercancías de un lado a otro, se veían obligados a enfrentarse a un enemigo invisible, el hielo que cubría el camino. Una caída, una pequeña distracción, y todo el viaje podría terminar en tragedia. El hielo en las carreteras medievales no era solo una molestia, era una amenaza constante. Los viajeros debían cruzar ríos congelados, caminar por senderos helados que apenas podían distinguirse de las llanuras nevadas. Un paso en falso y caían. El suelo helado no solo causaba caídas, sino también accidentes fatales. El hielo cubría todo, como una capa insensible que no perdonaba. El frío penetraba en los huesos, y sin ropa adecuada para el clima, muchos caían enfermos. La hipotermia y otras enfermedades relacionadas con el frío eran comunes en aquellos tiempos. Incluso el esfuerzo físico más mínimo podía resultar fatal, y muchos perecían por no poder soportar las bajas temperaturas. Pero el invierno medieval no solo era un peligro para los viajeros. En las aldeas, las familias se veían atrapadas por el hielo que llegaba a sus puertas. Las casas de la época eran principalmente de madera o piedra, con techos bajos que no podían resistir el peso de la nieve acumulada. Las chimeneas eran a menudo ineficaces para calentar todo el hogar, y las familias se arremolinaban alrededor de los fuegos, buscando refugio en una pequeña llama que apenas lograba calentar el aire. La nieve, lejos de ser un simple fenómeno estético, era una amenaza mortal. Cada capa de nieve que se acumulaba podía esconder un peligro, el hielo que se formaba bajo ella, invisible para los desprevenidos. La escarcha en las carreteras, que parecía inofensiva a primera vista, podía convertir un simple paseo en un viaje mortal. Las personas que caminaban por los caminos y las plazas no solo se arriesgaban a caer, sino también a ser atrapadas por el hielo. Las rodillas quebradas, las piernas rotas y las extremidades congeladas eran solo algunas de las lesiones comunes. Nadie estaba a salvo. Las aldeas estaban separadas por kilómetros de terreno helado, lo que hacía que el aislamiento fuera aún más aterrador. La falta de transporte adecuado significaba que las personas no podían escapar del peligro o buscar ayuda fácilmente. Cuando una tormenta de nieve se desataba, las aldeas podían quedar completamente aisladas durante días, semanas o incluso meses. Sin alimentos suficientes, sin medios de calefacción eficaces, las personas se veían obligadas a esperar que la primavera llegara para liberarlos de las garras del invierno. La muerte, en muchos casos, era rápida y silenciosa. La gente caía enferma, o era incapaz de resistir las inclemencias del tiempo, y el hielo se llevaba sus cuerpos sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Sin embargo, la muerte no siempre era tan tranquila. El hielo también podía ser violento. Los ríos, cuando se desbordaban debido a las tormentas, se llevaban con ellos puentes y caminos, dejando a los pueblos completamente aislados. Los animales que eran esenciales para la vida medieval, como los caballos y bueyes, se encontraban igualmente expuestos al hielo,
y muchos perecían debido a la congelación o el hambre. Lo peor del hielo medieval no solo era su dureza y su fuerza, sino también lo traicionero que podía llegar a ser. El hielo no era solo un peligro visible. A menudo, las personas no sabían que estaban caminando sobre él hasta que era demasiado tarde. Una capa delgada y quebradiza de hielo podía parecer sólida, pero no siempre lo era. Los viajeros, al no poder ver lo que había debajo de la capa de nieve, se arriesgaban a hundirse en ríos congelados, lagos o zanjas cubiertas. Aquellos que sobrevivían a la caída rara vez salían ilesos, y los que caían en aguas heladas no tenían muchas posibilidades de sobrevivir al frío extremo. El invierno medieval no solo significaba muerte por frío o accidentes, el hielo también ayudaba a propagar enfermedades. La falta de higiene, la escasez de alimentos frescos y el contacto cercano entre las personas, debido a la necesidad de mantenerse calientes, hacían que las epidemias fueran comunes. El hielo no solo afectaba el cuerpo, sino también la mente. El aislamiento y la desesperación a menudo llevaban a las personas a perder la esperanza. Muchos se rendían, creyendo que no sobrevivirían al invierno. Lo que la gente medieval temía, más que el frío, era la incertidumbre. Nunca sabían si el invierno sería más severo que el anterior o si la primavera llegaría a tiempo. La naturaleza, en su forma más cruel, era impredecible, y el hielo era uno de sus muchos rostros. De hecho, el hielo en la Edad Media no solo era un fenómeno natural, era una manifestación de la lucha constante por la supervivencia. Las personas vivían al borde de la muerte, siempre al acecho del siguiente invierno, y nunca podían saber con certeza si la próxima tormenta de nieve sería la última. Este era el invierno medieval, un enemigo implacable, una batalla constante por la vida, y una fuerza de la naturaleza que enseñaba la fragilidad humana. Aquellos que sobrevivían a sus garras, lo hacían gracias a una combinación de astucia, trabajo duro, y a veces pura suerte. Pero para muchos, el hielo no perdonaba. Y como en todas las historias medievales, el invierno se llevaba tanto a los valientes como a los débiles, sin importar cuán fuerte o preparado fuera uno. El invierno medieval no solo se manifestaba a través de la crueldad del frío, sino también con las consecuencias fatales del hielo que cubría los caminos, los ríos y las aldeas. Los habitantes de la Edad Media estaban constantemente expuestos a estos peligros, y la amenaza del hielo era omnipresente, incluso en sus momentos más cotidianos. A menudo, los relatos de tragedias causadas por el hielo no eran más que ecos de una época en la que la lucha por la supervivencia se libraba en todos los aspectos de la vida. Uno de los accidentes más comunes, y posiblemente el más mortífero, era la caída en los ríos congelados. Estos accidentes ocurrían con una frecuencia aterradora, especialmente cuando los viajeros se aventuraban en rutas conocidas por su hielo traicionero. Los ríos, que durante la mayor parte del año eran solo obstáculos naturales, se transformaban en trampas invisibles durante el invierno. Las aguas que corrían bajo la superficie helada eran aún más peligrosas que el mismo hielo, porque la gente no sabía cuán delgado o sólido era. Un paso en falso, un descuido, y la persona podría caer directamente al agua congelada, atrapada bajo una capa de hielo que no mostraba ninguna señal de advertencia. Las posibilidades de sobrevivir a una caída de este tipo eran mínimas, y la mayoría de los que caían no lo contaban. Aquellos que lograban salir del agua helada, luchando por su vida en las aguas congeladas, a menudo no podían evitar el destino que les esperaba. La hipotermia avanzaba rápidamente, su cuerpo no podía resistir las bajas temperaturas, y la lucha por recuperar el calor era en vano. El frío cortaba como una cuchilla, y en cuestión de minutos, el cuerpo comenzaba a perder la batalla. Muchos de estos viajeros no solo perdían sus vidas, sino también la esperanza de escapar de las garras del invierno. Por otro lado, los accidentes no solo ocurrían en los ríos. En las aldeas, las caídas en el hielo eran igualmente comunes. Las mujeres y los niños, al caminar por las calles cubiertas de nieve, podían resbalar fácilmente. Las caídas en las plazas o en las puertas de las casas eran frecuentes, y las heridas sufridas en estos accidentes a menudo resultaban ser fatales. Los huesos rotos, los tobillos dislocados y las piernas quebradas eran lesiones comunes en invierno. Las personas caían en el hielo, y debido a la falta de atención médica,
las lesiones se infectaban rápidamente. En un contexto medieval, donde la medicina era rudimentaria, una simple fractura podía acabar con una vida. El hielo también tenía efectos devastadores en la infraestructura medieval. Las casas, construidas principalmente con madera y piedra, no estaban preparadas para soportar el peso de la nieve y el hielo. Los techos se colapsaban bajo la presión del hielo acumulado, atrapando a las personas dentro de sus propios hogares. Estos colapsos no solo mataban a aquellos que estaban dentro, sino que también dejaban a las familias sin refugio, en medio de un invierno implacable. El aislamiento que provocaba el colapso de los techos y las paredes, junto con las condiciones peligrosas en las calles, significaba que muchas personas morían solas, sin que nadie pudiera ayudarlas. Al mismo tiempo, el hielo y la nieve impedían la comunicación entre aldeas. Las rutas que conectaban pueblos y ciudades quedaban intransitables. Los comerciantes que dependían de los viajes de largo recorrido para llevar sus productos, se veían atrapados, sin poder seguir adelante. Los alimentos escaseaban, y las reservas se agotaban rápidamente. Las familias que no podían ir al mercado para abastecerse de víveres, se enfrentaban a la hambruna, mientras que los animales, que a menudo eran la fuente de sustento, perecían debido a la congelación. En algunos casos, los animales que habían sido utilizados para transportar mercancías caían en los caminos helados y no podían levantarse. Sin poder alimentarse ni protegerse del frío, muchos de estos animales morían. El invierno también era un tiempo en que las enfermedades se propagaban rápidamente. Con el frío extremo, las personas se apiñaban en espacios pequeños para protegerse, sin poder ventilarlos adecuadamente. Esto, combinado con la escasez de alimentos frescos, creaba un caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. La gripe, la fiebre y otras infecciones respiratorias se extendían rápidamente. Además, la falta de higiene y la pobreza dificultaban aún más la lucha contra estas enfermedades. Cuando el hielo cubría los caminos, la gente no podía salir a buscar hierbas medicinales o asistencia médica. Los más afectados por las enfermedades invernales eran, como siempre, los más vulnerables, los niños, los ancianos y los enfermos. Pero el invierno medieval no solo era una estación de muerte, era también una prueba de resiliencia y adaptabilidad. Las personas se veían obligadas a ingeniárselas para sobrevivir, creando refugios improvisados en las aldeas, utilizando la madera de los árboles caídos para hacer fuego, y en algunos casos, compartiendo el poco alimento que tenían entre sí. Las aldeas que podían sobrevivir al hielo y a las tormentas de nieve, eran aquellas que trabajaban en conjunto, compartiendo recursos y ayudándose mutuamente. La solidaridad era esencial para atravesar el invierno. No había lugar para la individualidad, cuando el hielo amenazaba con destruirlo todo. Sin embargo, no todas las historias eran de desesperación. Había quienes, con astucia y perseverancia, lograban atravesar el invierno sin mayores problemas. Las familias que lograban almacenar suficientes alimentos para todo el invierno, y las aldeas que contaban con líderes fuertes, que sabían cómo organizar a la comunidad, tenían más probabilidades de sobrevivir. Estos líderes eran conscientes de los peligros del hielo, y tomaban medidas preventivas, como despejar los caminos de nieve y hielo, y asegurarse de que los tejados estuvieran en condiciones adecuadas para soportar el peso del hielo. Algunas personas también confiaban en sus conocimientos de la naturaleza para predecir el clima y prepararse para lo peor. Con la experiencia de generaciones, sabían cuándo el invierno iba a ser especialmente cruel, y se preparaban para ello. Pero incluso con todo el conocimiento y la preparación, el hielo seguía siendo un adversario impredecible. La naturaleza siempre tenía la última palabra. Nadie podía saber con certeza cuándo la tormenta de nieve sería más fuerte, o cuándo el hielo rompería el camino que ya habían recorrido durante años. El hielo no solo era un enemigo visible, sino que se infiltraba en cada aspecto de la vida medieval, dominando el invierno. Desafiarlo significaba arriesgarlo todo, recordándonos cuán frágiles somos. Las historias de quienes sucumbieron a su abrazo mortal quedaron grabadas como lecciones de la naturaleza. El invierno medieval, con sus peligros mortales, no solo fue un desafío físico, sino también psicológico.
Cada invierno era un recordatorio de lo efímera que era la vida humana frente a la implacable naturaleza. Los hombres y mujeres de la Edad Media vivían bajo la sombra constante de la muerte por el hielo, pero también bajo el brillo de la esperanza de que un día la primavera volvería a traerles la vida.